Hola, mucho gusto en volver a saludar a las personas que nos siguen en Siempre Literatura, el espacio virtual de la Ronda Lectora de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Gracias por estar siempre ahí. Estamos en estos momentos culminantes, ya casi hacia el final, de la hija única de Guadalupe Nettel que ha llegado a nuestros corazones. En la entrega pasada, en la 14, hacia el final, a través de charla que tiene Mónica con Alina y luego Alina con Laura, a raíz de la vivencia tan potente que ha tenido Alina al ver la intimidad de la niñera con Inés, aparecen como preguntas eh, que pretenden, en todo caso, que hacen suavemente esta interpelación a las prácticas familiares obligatorias, ¿no? Y traen algunos ejemplos de otras culturas y del reino animal, que ha sido la forma que la novela tiene para ir poniendo en tensión suavemente, discutiendo con amabilidad, un gran discurso sobre la diversidad en todo sentido, ¿no? La inclusión y la diversidad sin que haya modelos hegemónicos de criar, de maternar, de amar, de conformar una familia. Hacia el final, Alina ha hablado con Laura y le ha comentado una práctica que recordó, usual en Dinamarca, en la cual en una casa grande convivían distintas familias con distinta configuración, ¿no? Mamás solteras, algunos hijos que habían perdido a sus papás, distintas personas que necesitaban una familia y que entonces tenían habitaciones privadas, pero espacios comunes. Y lo bonito de esto es que Moalina dice, la verdad que creo que estaría bueno porque estaríamos más descansadas, ¿no? Si entre todos, esta idea de criar, de maternar en comunidad, es una idea que ha estado también en pueblos originarios, en costumbres o en tradiciones de pueblos originarios de distintas partes del planeta, y que sin embargo fueron eh, borradas prácticamente a través de la hegemonía de las burguesías, ¿no? Y en nuestro caso, bueno, de las burguesías y las aristocracias latinoamericanas y las prácticas sociales de la sangre, bueno, todos fenómenos que todas conocemos. Me recuerda y me dan ganas de mencionar a la escritora canadiense Alice Munro, que algunas de ustedes me han acompañado a leer, que ella gana el premio Nobel, y ella dice, no hay nada más difícil, más bravo, más conservador que la fuerza de la costumbre, ¿no? Es algo que se hace porque sí, que se repite de generación en generación, sin preguntas, sin verdadera conexión con el deseo, ¿no? Sin hacerse preguntas sobre qué es lo que uno quiere, lo que uno puede, lo que le gustaría, etcétera, etcétera. Todo ese universo munroniano también se viene acá y dialoga un poquito con Nettel, si bien estamos en cartografías diferentes, estas vivencias son interesantes y complementarias. A través de Alina que ha mencionado, ¿no? Esto de Dinamarca, y tanto así que Alina le hace un chiste a Laura, le dice, mira, si hablas con Mónica, su amiga, ¿no? Que es su amiga nueva, que tiene una nena especial, que tiene otra mirada, otro sentir, que es más libre quizá, de aquellos mandatos sobre cómo vivir la diferencia y la hegemonía. Le dice, a lo mejor si charlas con ella, no te parecería tan raro lo que le pasó al palomito, cómo era la relación de los papás palomos, las palomas y el palomito. Porque también recuerda o trae a colación algunos hábitos de las aves que son capaces de criar, ¿no? Y de inclusive empollar huevos que han venido, que han traído otras aves a su propio nido. Bueno, interpelando así, como digo, los lugares duros, las hegemonías, las tradiciones impuestas, y nos abre un mundo increíble. Vamos a vivir ahora momentos duros. La vida de Inés tiene todos estos, ¿no? estas subidas y estas bajadas. Así que les prometo una entrega apasionante a partir del capítulo 27 que ahora voy a leerles. Una madrugada, Alina escuchó un chillido, un grito largo y ahogado, muy distinto a las quejas que solía emitir Inés siempre que tenía algún dolor o cuando algo le molestaba. Pero esta provenía de su cuarto, salió de la cama, se acercó a la cuna de su hija y no necesitó mucho tiempo para darse cuenta que era una convulsión. Durante su adolescencia había tenido crisis de epilepsia y no fueron pocas las ocasiones en que terminó en el suelo de la universidad o de su casa sin saber cómo había llegado hasta ahí. Esta es una nueva información que va configurando este universo familiar
esta epilepsia juvenil de Alina. Buscó su celular, comenzó a filmarla, un par de horas después le mandó el video al neurólogo y este le dio cita esa misma mañana en el Hospital General, donde daba consulta los lunes, miércoles y viernes. Ninguno de los tres estaba inscrito en el seguro. Para que los dejaran entrar, el médico tuvo que bajar a buscarlos a la puerta del edificio, donde una muchedumbre formaba filas desordenadas. Una vez dentro los condujo por pasillos y salas de espera, que de tan abarrotadas recordaban las de la estación de autobuses. Finalmente llegaron a la unidad de neurología infantil, donde esperaban niños de todas las edades, algunos con tumores en la cabeza, otros con vendas y otros con evidente parálisis cerebral. Atravesaron también un galpón luminoso donde yacían los internos. Junto a cada pared había hileras de camas ocupadas por pacientes, camas pequeñas, pero inusualmente altas. Debajo sus madres dormían en petates y colchonetas. El médico les explicó que algunas de esas mujeres habían viajado desde lugares remotos del país con sus hijos a cuestas para que un especialista pudiera revisarlos. Seguramente nos traerá nuestro hospital Noti, el hospital Garrahan, el hospital de niños de La Plata. Hemos visto a estas mamás esperar para que sus hijos sean atendidos. Quedamos como hace Netel, cartografiadas, hermanadas, conectadas, las que maternamos, ¿no? Este camino del sacrificio de maternar y de los modos de maternar. Y esta novela que se vuelve claramente política y comprometida, como le interesa a Netel, además de singular y privada, sin hacer diferencia, ¿no? Al contrario, articulando esos mundos de una manera preciosa, que es la que creo que nos tiene tan metidas, tan enamoradas. Cuando es necesario, preferimos, dice el médico, operarlos de inmediato en vez de mandarlos a su pueblo y hacerlos regresar un par de meses después. Por eso estamos así de saturados. Cuando por fin llegaron al consultorio, el neurólogo acostó a Inés en la camilla, la auscultó y probó sus reflejos, mientras les pedía un recuento de los últimos episodios. Era de esperarse, les dijo. La terapia ha estimulado su cerebro. Y eso está muy bien, pero en pacientes como Inés, la actividad eléctrica que se produce cuando se conectan las neuronas suele desencadenar convulsiones. Por eso ha estado tomando levitracetam desde el día de su nacimiento. Era la mejor manera de prevenirlas y funcionó durante todos estos meses. Pero por lo visto la dosis ya no le alcanza, ¿no? Ha pasado un año. ¿Son graves?, preguntó Aurelio. ¿Qué es lo peor que podría sucederle? El problema es que cada convulsión destruye conexiones neuronales ya formadas, como cuando una tijera corta un sistema de cables. Por eso es fundamental prevenirlas hasta donde sea posible. Deben evitar las gripes fuertes, los estímulos demasiado intensos, como las luces de la policía, y en general estar muy alerta. No quiero aumentar mucho la dosis por el momento, porque esta sustancia tiene muchos efectos secundarios. Esperemos a ver cómo evoluciona. Un capítulo súper inquietante, ¿no? Que conocemos, las medicaciones que ayudan y a la vez tienen contraindicaciones. La esperanza a través de, ¿no?, de todo el estímulo, pero también, así que nos quedamos con esa consternación interesantemente contada en esto breve que venimos mencionando. Capítulo 28. Volvimos del parque. Nicolás abrió su mochila y estuvo dando vueltas para no hacer la tarea. Tampoco quiso leer. Me pidió que le sirviera un vaso de agua. Luego otro, de leche, se asomó al balcón. Me preguntó si había vuelto a ahuyentar a las palomas. No, le dije, se fueron por voluntad propia. Se sentó en un extremo de la poltrona y puso la cabeza entre sus manos mientras miraba hacia el suelo con la cara contraída. ¿Estás bien?, le pregunté desde el sofá de la sala. No soporto estar en mi cabeza. Adentro hay una voz que habla todo el tiempo. ¿Una voz? ¿Y qué te dice? Cosas horribles sobre mí o sobre mi mamá. ¿Pero es la tuya o es la de alguien más? A veces es la mía hablando muy enojada y a veces la voz de un hombre. Me gustaría salir de ahí para dejar de escucharlas, pero es imposible. Antes trataba de romperme la cabeza. Miren cómo se devela el misterio de esos golpes que él se daba contra la pared, que en el misterio Laura los escuchaba sin entender, y nosotros ya sabemos que su papá ha sido violento y ha gritado mucho y los ha lastimado psicológica y físicamente a los dos. Y entonces ya también tenemos, son capítulos, como les decía, capítulos
fuertes, duros, ¿no? Tenemos que prestarle el cuerpo a estas experiencias. Recordé los golpes que con frecuencia escuchaba del otro lado del muro. ¿Oyes algo ahora?, pregunté. Sí, casi siempre están por ahí, en el fondo. Acerqué mi oído a su frente y cerré los ojos. Sentí su pelo suave y su sempiterno olor a champú de vainilla. Yo no escucho nada, le dije. Nicolás sonrió. Claro, no son voces de verdad, sino cosas que pienso. Me sentí aliviada. Que supiera eso hacía una diferencia enorme, ¿no? El temor a la enfermedad mental y que no pueda reconocer el paso ¿no? de la mente a la realidad, pero sí, un aliciente. Me siento, ¿sabes que a mí me pasa algo parecido? A veces también a mí me aturden mis pensamientos. Qué linda, ¿no? En empatía acá. ¿Y qué haces? Me siento derechita y me concentro en mi respiración. Observo cómo el aire entra y sale de mi nariz. Si llegan las voces o los pensamientos, los dejo estar ahí sin luchar contra ellos, pero sin hacerles caso. ¿Y se van? Pues sí, tarde o temprano se van. Pero lo mejor es que ya no me preocupan, ¿sabes? Los pensamientos son como nubes moviéndose en el cielo. Antes de que te des cuenta cambian de forma o simplemente dejan de estar ahí. A veces las nubes se quedan en el cielo durante muchas horas, dijo él. Qué bonito, ¿no? Su mirada, esta mirada adulta de no inquietar, de tranquilizar, ¿vieron? Y a la vez el niño dice algo con un sentido común extraordinario. Por suerte los pensamientos no, pero para eso es necesario dejar de hacerles tanto caso. No meterse en ellos y tampoco rechazarlos. ¿Me entiendes? Solo dejarlos pasar como algo sin importancia. ¿Quieres intentarlo? Nicolás asintió con la cabeza, colocó sus tenis sucios junto al cancel, uno junto al otro, y se sentó en el borde del sofá con la espalda erguida y las manos sobre las rodillas. Ya le va a enseñar a meditar para no luchar contra los pensamientos. Deja que tu mirada descanse en un punto, en el suelo, y ya no lo muevas de ahí. Así está perfecto. Ahora fíjate en el aire que entra y sale por tu nariz. Solo obsérvalo sin tratar de controlarlo. Si las voces hablan, dejas que lo hagan, pero no le sigas la corriente. Tú sigue concentrado en tu respiración. Permanecimos así en silencio durante casi 10 minutos. Después Nicolás empezó a moverse. Ay, no puedo, me pica todo el cuerpo. Vas muy bien, le dije sinceramente. Intenta quedarte así un poco más. Observa tu comezón como si fuera de otro. No luches contra ella. Nicolás salió de la postura, se rascó los brazos con vehemencia. Lo siento, dijo. No te preocupes, le dije. Otro día lo volvemos a intentar. Lo importante es que sepas que tienes este espacio dentro de ti donde refugiarte. ¿Sabes qué hacen las tortugas cuando tienen miedo? Se meten en sus caparazones. Exacto. Juntan su cabeza y su cuerpo. Ahí están a salvo. Tú puedes hacer lo mismo. Cada vez que tu mente se ponga a molestarte, concéntrate en tu cuerpo y en tu respiración. Esa noche me fui contenta a la cama. Sin duda Nicolás era muy chiquito para aprender a meditar, pero tal vez si se empeñaba iba a lograr apaciguar su mente y disminuir algún día la frecuencia de sus crisis nerviosas. En los monasterios se había visto personas de todas las edades modificar por completo su comportamiento, pero sabía que por lo general la calma no llega de inmediato. A veces hace falta practicar toda una vida para encontrarla. En el capítulo 29, un día, mientras trabajaba en la biblioteca, me acordé de las palomas y de su enigmática cría. Recordé también las palabras y la recomendación de Alina sobre llamar a su amiga. Cerré el capítulo que estaba escribiendo en la computadora y me puse a buscar en internet información sobre el parasitismo de puesta. ¿Podía ser la explicación al aspecto siniestro del palomito y a la caída tan sospechosa del otro huevo? Lo primero que me apareció fue un artículo de la revista Nature of Ecology, donde leí lo siguiente. El cucú hace incubar sus huevos a otras especies, depositándolos en nidos donde ya hay al menos otro huevo. Para poder hacerlo, la hembra del cucú imita el canto del gavilán, asustando a los futuros padres adoptivos de su cría,
y los orilla a abandonar el nido temporalmente para evitar que la descubran. Esta hembra ha desarrollado varias artimañas, como poner huevos idénticos a los de la especie elegida. La información me puso los pelos de punta. Hasta ese momento el cucú me había parecido un pajarillo más bien simpático, habitante de los bosques europeos y no un ave de rapiña. Pero había cucús en México. Seguí investigando y descubrí que sí. Su nombre científico era Tapera naevia, también conocido como cuchillo rayado. Sus hábitos reproductivos inspiraban una que otra leyenda de nuestro folclore. Busqué una foto de este último, pero no coincidía en absoluto con la del palomito. En vez de blanco y negro era pardo y tenía en la cabeza una cresta que le daba un aspecto engreído, pero no de mal agüero. Entonces busqué las fotos del cuco común europeo y me di cuenta de que era muy parecido al ave que había nacido en mi casa. En su primer otoño, los cucos comunes muestran varios plumajes distintos, aseguraba otro artículo. Algunos tienen las partes superiores con un denso listado castaño negruzco, mientras que otros las tienen de color gris oscuro. Las características más obvias para identificar a los juveniles del cuco común son los bordes blancos de sus plumas y una mancha del mismo color en la nuca. El nombre de su género Cuculus es una palabra latina de origen onomatopéyico. Se extiende por el norte de Europa y Oriente Medio hasta el Extremo Oriente. El artículo no mencionaba ningún país de América. Me encanta este capítulo, ¿no? Que nos lleva a la enciclopedia, al conocimiento, a la sorpresa, ¿no? Si viéramos todas las especies y no nos sintiéramos por encima, probablemente comprenderíamos y cambiaríamos nuestras prácticas cotidianas sin tanto miedo, ¿no? Terror con el que pensamos que estamos fracasando si no sale el modelo de familia, de persona, ¿no? Que tenemos, como, que heredamos, que viene de nuestra familia, que nos da identidad. Esto de ir, bueno, por eso lanzamos el 2021 con los peces rojos, el matrimonio de los peces rojos, y vamos a esta parte de Netel que tanto nos gusta. Hasta ahí llegaron mis investigaciones, y es bonito porque ella es una investigadora, ella está haciendo su tesis, ¿no? Si bien ella está con el lenguaje, que pareciera ser lo que nos distingue del resto, ¿no? Así que también es muy interesante este aspecto. Me parece que está ahí en una plataforma para que el personaje de Laura sea un personaje cercano a nosotras. Por más que lo intenté, no encontré nada más en internet que pudiera sacarme de mi duda. Sabía que si dejaba este asunto sin resolver, me impediría dormir durante toda la noche, ¿no? Las investigadoras son así. Con una mezcla de curiosidad y miedo salí de la biblioteca y llamé a Mónica, quien por suerte atendió pronto el teléfono. No nos conocemos, le dije. Soy Laura, la amiga de Alina. Quería hacerte una consulta. Mónica me saludó amistosamente y me esperó con toda la paciencia del mundo a que yo formulara mi pregunta. ¿Cómo dice que era el pájaro? Le expliqué la semejanza del palomito con las fotos que había visto del cuco europeo. Es un poco raro, dijo ella, pero bueno, no del todo imposible. En México los ornitólogos han encontrado uno que otro. Por supuesto que nos estamos todas acordando de Riquetel del Copete, ¿no? Cuyo protagonista era este ornitólogo. El cambio climático está provocando migraciones insólitas. Lo que me parece realmente muy extraño es que haya parasitado un nido de palomas. Esas aves son demasiado astutas, incluso más que el cuco. Nadie se lleva al baile a las palomas. Por cierto, eso del parasitismo de puesta es de veras fascinante, ¿no te parece? Su comentario me hizo abandonar la contención que había guardado hasta ese momento, así que le expresé, sin tapujos, todo lo que pensaba al respecto. Le dije que para mí lo más desconcertante era ver que esas hembras sentían el impulso biológico de reproducirse y al mismo tiempo una necesidad igual de fuerte de sustraerse a las labores de crianza. Miren qué interesante, ¿no? ¿Qué podríamos hacer si nosotros dijimos los tenemos, pero no los cuidamos, no los criamos, ¿no? Y la sociedad lo que tiene en crítica, ¿no? En desprecio y
en condenar esa práctica en las mujeres humanas o en las personas gestantes humanas. ¿Tú crees que estas aves tengan nostalgia de sus hijos? Qué bonita pregunta. ¿Nostalgia de sus hijos?, le pregunté. ¿Recordarán al menos el lugar donde iban a nacer? Y ya que salen del huevo, ¿se dan algunas vueltas por ahí para conocerlos? No tengo la menor idea, comentó Mónica. Habría que preguntarle a un especialista. A mí me intrigan más las aves a las que parasitan. Me cuesta trabajo creer que no se enteran de nada. Según yo, saben que no son sus crías y aún así las cuidan y las atienden. Yo pienso que llega un punto en que todas las madres nos damos cuenta de esto. Tenemos a los hijos que tenemos, no a los que imaginamos o a los que nos hubiera gustado tener. Y es con ellos con quienes nos toca lidiar. Mientras hablaba, no pude sino pensar en su niña y en la actitud heroica con la que había enfrentado la noticia de su retraso mental. A veces los hijos nos llegan sin que lo planeemos, siguió diciendo Mónica, como si alguien depositara un huevo en nuestro nido. Capítulo que abre el mundo, ¿no? El amor, de manera muy diferente a la que solemos estar acostumbrados. No teme además a mostrar evidentemente la conexión que hay, ¿no? No es una conexión oculta, sino una evidencia de que si nos miráramos con otras especies, podríamos comprender distintas prácticas, ¿no? La diversidad de prácticas maternas. Y ahí, bueno, nuestro tema, las maternidades, gracias a la hija única de Guadalupe Nettel. Capítulo 30. Por esos días invité a Lina y a Aurelio a comer en casa. Convoqué también a Lea y a su marido, así como a algunos amigos comunes a quienes no había visto en muchos meses. Preparé margaritas y un gran róbalo al cilantro que metimos al horno. La pasamos bien durante toda la comida, pero antes de que pudiera servir el postre, Aurelio se acercó con una expresión muy seria. Se había levantado de la mesa para cambiar los pañales de su hija en mi cama y mientras estaba en ello, la niña empezó a temblar. ¿Contaste el tiempo?, preguntó Alina mientras se ponía de pie. Lleva más de 2 minutos. Alina se metió en mi cuarto, yo la seguí, dejando a mis invitados alrededor de la mesa, tendida sobre mi cama. Inés vibraba sutilmente. Sus ojos veían hacia arriba, mostrando una pequeña parte blanca por debajo del párpado superior. Alina la tomó en brazos y la puso contra su pecho. Ya, chiquita, ya, le decía, vas a estar bien. Tuve la impresión de que se dirigía a sí misma más que a su hija, quien a todas luces se encontraba en otro mundo. De haber estado en el cochecito o lejos de algún adulto, nadie habría notado lo que le sucedía. Tan discreta y silenciosa era la masacre de neuronas que en ese momento tenía lugar en el cerebro de nuestra querida niña. La convulsión duró 6 minutos y fue la más larga que había tenido hasta entonces. Cuando por fin terminó, Alina y Aurelio estaban agotados y apenas tuvieron fuerza para despedirse. Después de esa convulsión, Inés dejó de sostener la cabeza, sus movimientos eran menos controlados y a pesar de que Marlene se esmeraba en que siguiera haciendo terapia, le costaba mucho trabajo obedecer a sus peticiones. Seguramente en algún lugar de su conciencia, la niña recordaba muy bien las rutinas y la expresión triunfal que reflejaba el rostro de su mejor amiga cada vez que lograba completarlas, pero ahora su capacidad motriz simplemente no respondía. Los espasmos podían surgir a cualquier hora. Durante el día resultaba mucho más fácil detectarlos, pues todos permanecían alerta, pero también se daban por la noche. Y solo Alina, que tenía el sueño ligero, identificaba algunas veces las señales discretísimas que permitían reconocerlos. Con la falta de movimiento, Inés perdió el tono muscular tan rápido como lo había adquirido. Las convulsiones se llevaban todo eso, como el mar arrasa con los castillos de arena, por sólidos que parezcan y por hermosos que sean. A veces el mar no tira todo y al retroceder quedan vestigios de alguna muralla. A veces incluso es posible restaurar lo que había antes. Realmente tenía sentido seguir con la terapia si los avances obtenidos a base de tanto esfuerzo y constancia podían desvanecerse con una sola de esas temblorinas.
Alina y Aurelio estaban desolados. Los progresos de Inés eran el botín que durante más de un año habían estado acumulando, la recompensa a todos sus esfuerzos. Aún corriendo el riesgo de perderlo todo, decidieron continuar con la terapia. En Nepal, sí, acá Nepal sigue abriendo el mundo, ¿no? Y con esto nos ayuda mucho en estos momentos tan difíciles, ¿no? De la pena por la enfermedad de Inés. En Nepal había visto a grupos de monjas dibujar mandalas con polvos de colores en el patio del monasterio. Podían pasar días enteros elaborando sobre el suelo diseños hermosos y complejísimos que representaban la morada de un Buda o un Bodhisattva en nuestra conciencia. Una vez terminado, el dibujo era tan grande que cubría la superficie entera del patio. Lo dejaban ahí un par de días para que lo viera la gente y después lo disolvían con escobas, como un ejercicio colectivo de desapego, pero también como un recordatorio de que nada de lo que construimos dura para siempre. Esto es un desafío tremendo, ¿no? Para la mentalidad occidental, cientificista, para el paradigma del progreso, ¿no? Que queremos, que tenemos, que guardamos, que conservamos, que nos preguntamos por qué se va lo que, ¿no? En nuestro modo de crianza, nuestros afectos. Marlene no perdía el entusiasmo, sin importarle que la niña naciera inerte yaciera inerte sobre su cuna, quizás justo por eso seguía poniéndole cumbias y sones cubanos. Inés quiere que estemos contentos, les aseguraba a sus padres, para darle ánimos. Es lo mínimo que podemos hacer por ella. Seguro que para ella es más fácil, le susurraba Lina a su marido, y no le faltaba razón. Marlene no había pasado por todo lo que habían sufrido ellos, ni durante el embarazo, ni en el hospital, ni siquiera en los últimos días. ¿Qué podía saber esa mujer acerca de la desesperanza? Con frecuencia se preguntaba si Marlene iba a resistir o si acabaría por marcharse, por buscar otro trabajo en una familia donde hubiera un bebé de pocos meses y una madre desesperada por retomar las riendas de su vida. Esta es la teoría que tiene, ¿no? Lea, que es quien le ha presentado a Marlene, que en realidad Marlene llena su vida así, que cuando el bebé crece ella se va. Vamos a ver qué pasa. Aurelio, como de costumbre, tenía otro punto de vista. Para él era una suerte contar con alguien que estuviera menos quemado, ¿no? Un espíritu súper pragmático el de Aurelio. Y es bonito también porque al no ser binaria la novela, ¿no? Podemos sentir todas estas cosas, todas estas sutiles diferencias y sentirlas todas en distintos momentos, ¿no? Y ninguna está bien ni mal. Capítulo 31. El teléfono sonó un viernes alrededor de las 10:30 de la noche. Miré la pantalla y vi que era mi madre. Respondí temiendo que se tratara de una emergencia. Su tono de voz me tranquilizó. La mamá de Laura es sorprendente, ¿no? Necesito un buen contador. ¿Tú conoces alguno que pueda recomendarme? Era el mes en el que los independientes hacen su declaración de impuestos, incluidas las amas de casa, las rentistas como mi madre y las becarias como yo. Año con año, incluso viviendo en Europa, la he ayudado con ese trámite que a ella la vuelve loca, pero ese día, dado nuestro distanciamiento, no se atrevió a pedirme directamente que se lo hiciera. Mentiría si dijera que no me pasó por la cabeza contestar que no conocía a ninguno y que me avisara si necesitaba otra cosa, pero me abstuve de hacerlo. No te preocupes, mamá. De todas las opciones eligió la más amorosa, ¿no? Yo te ayudo. Fue así como volví a desayunar en su casa los manjares que ella me prepara. En cuanto puse un pie adentro, inspeccioné lo más discretamente que pude su cuarto y el de visita para cerciorarme de que no había nadie viviendo con ella. Todo parecía idéntico a la última vez, incluso detenido en el tiempo, a excepción de un par de libros nuevos en su mesita de noche. Miren qué bonito. Está leyendo las Biblias feministas, Calibán y la bruja, de Silvia Federici. Recordarán que hace unos años Silvia Federici estuvo en Mendoza y que, bueno, fue declarada doctora honoris causa de la Universidad de Cuyo, a instancia del Instituto de Género y Mujeres de la UNCUYO, y una habitación propia, ¿no? Un cuarto propio, depende de la traducción, de Virginia Woolf. El descubrimiento me enterneció. Acá la oportunidad de quienes no las hayan leído de leerlas, de recordarlas, sino de ver qué buen momento elige Nettel para traerlas a colación
y cómo la colectiva feminista y estas lecturas han cambiado la vida de su madre. Es muy emocionante, ¿no? Ha cambiado la vida de muchas de nosotras y acá la oportunidad de que las lectoras también cambien la suya. Nos sentamos a la mesa, un panqué recién horneado, echaba humo desde la canastilla, le di un sorbo a mi jugo de naranja. ¿Cómo te va en la colmena? Dije tratando de normalizar el asunto, ¿no? Traerse la colectiva feminista así tranqui. Bien, estoy yendo casi todos los días. La verdad lo disfruto muchísimo. Y todo lo que aprendo. No sabes cuánto he pensado en ti en estos últimos tiempos, ¿sí? ¿Y qué has pensado exactamente? Dije yo con una pizca de sorna, sabiendo que una vez más rozábamos zonas de peligro. Pues que después de todo tuviste razón en no tener hijos. La respuesta me descolocó, igual que a nosotras. Era lo último que me esperaba de ella, significaba que ahora se arrepentía de haber tenido lo suyo. Es como que Nettel se adelanta, ¿no? A todos los cuestionamientos que siempre aparecen y ablanda a la lectora para que se abra. La maternidad es un mandato social. Siguió diciendo, qué bonito, ¿no? Una persona como la mamá que se lo permite, ¿no? Que lo descubre. Y en casi todos los casos impide que las mujeres hagan algo de su vida. Hay que estar muy convencida de querer ser madre antes de lanzarse a semejante aventura. Yo, por ejemplo, dejé de ir a la universidad cuando los tuve a ustedes y por supuesto de asistir a asambleas. Y ahora estoy recuperando esa parte olvidada de mí misma. Constaté para mis adentros que era ella, no yo, la que revisitaba el pasado. Pues ya encontraste dónde hacerlo. Probé mi café, ni muy cargado, ni ligero, exactamente como a mí me gustaba. Por cierto, ¿quién era el niño con el que te vi la otra tarde? Preguntó. Ya te lo dije, es el hijo de mi vecina. Se ve que te adora y que se llevan muy bien. Pero debo admitir que me sorprendiste. Ahora te gustan los niños. Miren qué belleza. ¿No? Es una sorpresa mutua, ¿no? Esta posibilidad de sacarnos de los lugares fijos y volvernos a sorprender, ¿no? No decir rotundamente, mi mamá es así, mi hija es así, ¿no? Todos cambiamos, todas descubrimos, ¿no? Y la una y en la otra han descubierto una dimensión que la otra parecía tener y que ahora tiene la otra, en un momento precioso de cambio, de circulación, ¿no? Un blanco activo para rematar este capitulazo. Después de desayunar, fregué los platos y limpié toda la cocina. Al terminar me senté en la mesa del comedor a revisar los papeles de mi madre. Pasé todo el sábado ahí, disfrutando a mi manera de su compañía. Por la noche volví a mi casa sintiendo que había recuperado una parte importante de mi vida, ¿no? Ayudando a su mamá. Bastante crítica coincide, y me gusta traerlo a colación, en que son estos aspectos los que hacen de la novela de Nettel una novela extraordinaria, porque claro está que la historia en sí de Alina y de Inés y de Aurelio, que es una historia real, digamos, de una amiga a su vez de la autora, si estuviera contada sola sería una historia interesante y bueno, pero que la novela va de todo esto, ¿no? La novela se arma con esa historia adentro, pero lo que la arma es la historia de Doris y Nicolás, lo que le pasa a Laura y la sabe, ¿no? La ornitología que también está dentro de la novela, todo esto, este marco, ¿no? Y a la vez esto que hace crecer a la novela. Muchas hablan de la relación de Laura y su mamá como una relación eje dentro del universo de la novela, que justamente tiene esa característica de ser un universo abierto, podríamos decir, ya no un universo, sino varios universos, ¿no? Esta idea de desuniversalizar, que es tan difícil para la cultura occidental y para los universales con los que nosotras nos hemos educado, ¿no? El universalismo de la cultura, de la literatura, ¿no? De las prácticas sociales, de los temas, ¿no? Esto es universal. Me gusta porque ella desuniversaliza el universo, ¿no? Son muchos universos, son varios universos, ¿no? Esta es la diversidad que nos interesa rescatar en esta historia que parece mínima, o que es mínima, y sin embargo todas las historias, porque ella las cartografía con la otra México, con la México profunda, y a la vez más allá de México, ¿no? Porque es transnacional en ese sentido. Todas tenemos en la paradoja de la globalidad la posibilidad de recibir estos lazos
con otras mujeres que maternan en distintas culturas. Realmente hermoso, ¿no?, este momento en Etel. Bueno, vamos ahora a leer nuestro último capítulo de hoy, en una entrega, vieron, más picada que de costumbre. Los capítulos son extremadamente breves y traen todas las novelas que hay en la novela, ¿no? Doris y Nicolás, Alina y Aurelio, Inés y Marlene profundamente, las amigas, ¿no?, Lea y su esposo, Mónica y su hijita Karina, por supuesto Laura y su mamá, que es de lo que estaba hablando, y todas las mujeres mexicanas que en el hospital esperan para que sus hijos sean tratados, viniendo de todos los pueblos y las ciudades de México. Entonces, es una novela inmensa en estas historias mínimas, ¿no? Se va acercando el final, las preparo para que nos podamos despedir, ¿no? Siempre hacer el duelo de una novela que le ha cambiado la vida, y no exagero, digo, nos ha transportado a posibilidades que seguramente, como decía ya entregas pasadas, temáticas que son tan dolorosas, a las que por ahí nos quisiéramos abstraer, de las que nos quisiéramos salir, de las que no queremos saber, y sin embargo Netel nos ha hecho una invitación y la hemos tomado esa invitación y hemos acudido a la cita y hemos entrado en estos lugares dolorosos, profundamente, ¿no?, profundamente nuestros, porque son de nosotras, las mujeres que maternamos, que hemos maternado, que hemos decidido no maternar, que hemos finalmente maternado, que hemos soñado con maternar, ¿no?, etcétera, 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 toda la dinámica y las posibilidades de sentir la maternidad. Entonces voy al último capítulo de esta entrega, el capítulo 32, que comienza fuerte, ¿no? Ya sabemos que las voces que están en Nicolás, en su cerebro, es un poco esto que ha pasado con su papá, y esto explica muchas cosas que al principio nosotros no conocíamos. También la novela, digo esto último antes de ir al capítulo, nos ha traído este suspenso de ir contando las cosas de cierta manera, que no sea lineal, que no sea cronológica, que no sea argumentativa, que no diga todo de golpe, que nos va haciendo, nos permite comprender y frenar toda nuestra moralina, ¿no? Cómo el chico hace tal cosa, cómo el chico le pasa tal cosa, cómo la madre no, porque ahí estamos siempre, ¿no?, esta voz social, este mandato horrible, donde estamos listas para criticar, ¿no?, antes de comprender. Entonces ella nos ha hecho una propuesta de comprender siempre antes de hablar, antes de criticar, antes de opinar. Creo que esta es una contribución existencial que nos hace Netel, porque ahora comprendemos qué le pasa a Nicolás y nos callamos la boca. Respetamos, ¿no?, el universo de la otra. Te odio, eres una puta. La voz de Nicolás resonó en todo el edificio. No te ocupas de mí de nada en esta casa, yo creo que no estás enferma sino muerta. Mientras decía todo eso, se escuchaba el estruendo que hacían diversos objetos lanzados en el departamento de junto contra el suelo y las paredes. Sal de una vez de esa maldita cama, ponte a cocinar, que para eso eres mi mamá. Busqué en mi mesita de noche las llaves que Doris me había dado y salí de inmediato para detenerlo. Cuando estuve adentro, encontré a Nicolás golpeando la pared con un bate de béisbol a unos centímetros de la cabeza de mi madre, mientras ésta lo observaba a la cabeza de su madre, mientras ésta lo observaba aterrorizada con las piernas recogidas contra su pecho. ¿Qué está pasando aquí?, grité, para que el niño se percatara de mi presencia. Nicolás me miró desconcertado y su expresión de furia se transformó enseguida en una de miedo. Salió corriendo de la habitación sin responder a mi pregunta y fue a encerrarse en su cuarto. Me acerqué a Doris y vi que todo su cuerpo se sacudía, incluidos sus dientes. ¿Estás bien?, le pregunté, pero ella no pudo contestar. Comenzó a llorar espasmódicamente. Detrás de sus manos, sobre sus uñas, ya no había rastros de esmalte y los bordes parecían devorados por una termita. Me senté junto a ella sobre la cama y mientras acariciaba su pelo revuelto, le prometí que las cosas no iban a seguir así para siempre. Cuando dejó de llorar, fui a la cocina y preparé para las dos una tila bien cargada. Fue al servir el agua dentro de las tazas cuando me di cuenta de que yo también estaba temblando. Doris bebió su té con sorbos pequeños, sin importarle que estuviera aún demasiado caliente. Al terminar lo puso sobre la mesita de noche, cubierta de Kleenex usados, y me miró a los ojos.
Se puso así cuando le dije que el sábado se iba a Morelia. Quería darle un par de días para despedirse de sus compañeros, pero yo creo que es mejor si lo llevas a la estación mañana mismo. Mi hermana lo está esperando. Abrió el cajón de su cómoda y sacó un sobre lleno de billetes. Con esto puedes comprar su boleto. Esa noche Nicolás durmió en mi casa. Le di de cenar un sándwich de jamón y queso y un vaso de leche con chocolate. Se había instalado frente a mi computadora para ver intensamente. Me senté junto a él en el sofá de la sala y nos quedamos así hasta que comenzaron los créditos. Es hora de irse a la cama, le dije. Desde que entré por sorpresa en su departamento, mi vecino se había comportado como una seda. No chistó cuando toqué la puerta de su cuarto y le pedí que me ayudara a recoger el desastre que había dejado en su casa. Tampoco dijo nada cuando le expliqué que esa noche tendría que dormir conmigo. Cenó y se lavó los dientes en el instante en que se lo pedí. Y también se puso la pijama, solo cuando ya estaba acostado, cubierto hasta el cuello y con la cabeza sobre la almohada, me dijo: dile a mi mamá que la quiero mucho. No pude sino abrazarlo. Se puso a llorar sobre mi pecho, llenando mi camiseta de mocos como ya había hecho otra vez. Nos dormimos así, muy cerca el uno del otro, en esa cama donde jamás había imaginado que dormiría ningún niño. La hija única, Guadalupe Nettel. Casi al final, es muy probable que la semana que viene despidamos la novela, así que prepárense. Gracias por haberme acompañado una semana más. La entrega número 15 de Siempre Literatura, la ronda lectora de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Hasta la semana próxima. Las escucho en redes, en el canal de YouTube, todos los comentarios que me mandan y les doy infinitas gracias por esa compañía, por esos comentarios, por haber prestado sus corazones a la experiencia de la hija única de Guadalupe Nettel. Chao.